Hola, hoy hablaremos de Luis Alfredo Garavito, o más conocido como La Bestia. En su instancia se le apodaron muchos sobrenombres, como Tribilín, el monje, el cura. Garavito fue acusado por asesinato a sangre fría de más de 140 niños, tanto en el país de Colombia como en los países vecinos, como lo es Ecuador y Venezuela. Estos actos, estos crímenes los cometió entre el año de 1992 y 1999. Actualmente se encuentra cumpliendo una condena de 40 años en la cárcel de máxima seguridad de Valledupar. Uno de los motivos que tuvo Garavito para llevar a cometer estos actos, estos crímenes, fue el poder y el reconocimiento social. Él siempre mencionaba que él quería que todo el mundo hablara de él y estar, digamos que en boca de las personas y ser reconocido no solamente a nivel nacional, sino mundialmente. De su discurso que su padre era violento, agresivo y hostil, que muchas veces tuvo que presenciar cómo su padre violentaba a su madre agresiva físicamente y verbalmente. Y no solo a su madre, sino también ejerció violencia hacia él, física, psicológica, y en uno de sus relatos hace referencia a que muchas veces su padre dormía con él y le tocaba sus partes genitales. Aparte de estos hechos de que vivió en su familia e influencia en su conducta criminal, se puede ver cómo él manifiesta que vivió violencia sexual por parte de dos amigos de su familia. A los 12 años fue la primera violencia sexual de uno de los amigos cercanos y poco tiempo después vivió nuevamente violencia sexual por parte de otro amigo cercano a la familia. Barras afirma que la negligencia de la familia y la sociedad hacia los menores puede influir en el desarrollo de la psicopatía y una carrera criminal violenta. Los diferentes aspectos de la vida de Garavito dan cuenta de cómo estos influyen en su vida criminal. Su padre alcohólico, violento, autoritario, la falta de afecto, como Garavito ve la hostilidad de su hogar eh, y esta influye en su conducta criminal reflejada en sus conductas futuras. Hay varios factores que hacen parte de la personalidad. Como lo menciona Salvagio, la personalidad puede contener factores de origen hereditario y ambientales. Estos factores pueden ser la conducta, el temperamento, la inteligencia e inclusive el estatus social para que pueda tener interacción con la misma. Garavito poseía características que se le adjuntan a su conducta. Solía conocerse por ser agresivo, se conocía por ser mitómano, manipulador e inclusive tenía problemas con el alcohol y baja autoestima. También tenía ausencia de miedo y ausencia de empatía entre relaciones interpersonales. En algunos episodios se pudo evidenciar que Garavito tenía egocentrismo y tenía frustraciones constantes. Garavito fue considerado como un asesino organizado. Siempre tenía un modus operandi muy puntual, una forma de asesinar y proceder para asesinar a los menores. Entre ellos solía disfrazarse y a partir del disfraz llegar a los menores y empezar con mentiras y manipulaciones, digamos que a manejar sus cabezas para que empezaran a confiar en él. Él siempre solía, digamos, prometerles trabajo, ofrecerles comida, dulces, trabajo para sus padres o hermanos mayores. Después de que él se ganaba su confianza, los alejaba a partes boscosas o lo que eran cañaduzales, matorrales, lugares alejados de la visibilidad de las demás personas. Procedía a amarrarlos, les quitaba su ropa obviamente y posteriormente empezaba a tocarlos, a lastimarlos y claramente a violarlos para terminar después asesinándolos. Siempre utilizó, digamos que elementos como lo eran las pitas, las cuerdas, utilizaba cera de vela, encendedores para quemarlos. Usualmente se metía cuchillas entre los dedos para al pasar las manos sobre la parte de la cola de los menores, cortarlos. Se dice que antes de cada asesinato él tenía una especie de ritual y era que tenía que tomarse la mitad de una botella de alcohol de brandy. Esa era su manera de proceder antes de poder matarlos. Acorde el tiempo, él empezó a avanzar cometiendo estos actos
empezó, digamos que, a incrementar la violencia que ejercía contra los menores, al punto ya de llegar, digamos que, a decapitarlos y a ocurrir en otros tipos de actos un poco atroces. Después de matarlos, él usualmente enterraba los cuerpos donde los había asesinado, y cerca de esos cuerpos enterraba sus ropas y pertenencias. Anexo a ello se conoce que Garavito tenía dos libretas. En una le anotaba todos los salmos y evangelios religiosos, y en otra anotaba todo lo que implicaba datos e información de los menores que él iba asesinando. En cuanto a la relación de la víctima y el victimario, Garavito buscaba jóvenes vulnerables, menores de edad, de estatus socioeconómico generalmente 1, 2 y 3. Si se evalúa el tipo de familia de todas sus víctimas, eran familias o madres solteras o padres con falencias económicas, donde el menor tiene que salir a laborar para poder apoyar los gastos económicos de su hogar. Garavito buscaba a estos chicos vulnerables en un contexto social donde podía acceder muy fácilmente a ellos debido a la condición y la falencia que presentaban en sus familias, en sus hogares o a nivel social, prometiéndoles trabajos con buenos pagos, lo cual era una forma muy fácil de acceder a los menores. Estos menores se encuentran en un rango de edad de 6 a 16 años. Estatus socioeconómico de 1, 2 y 3, y todos varones. Garavito presentaba una inclinación sexual homosexual, lo cual potencializa que todas sus víctimas fueran varones. Según la normatividad, Garavito fue juzgado con la Ley 599 y 600 del año 2000, manteniendo algunos beneficios por haber colaborado hallando algunos cuerpos de los menores. Otros beneficios que él obtuvo fue por haber trabajado o estudiado. Garavito solamente aceptó la condena por 140 niños, teniendo en cuenta que esto le debió haber causado una condena de 1853 años y 9 días. No obstante, acá en Colombia, como no existe la pena de muerte, solamente se le condenó por 40 años. Teniendo en cuenta todos los beneficios que él adquirió, estaría próximo a salir. Sin embargo, el país de Ecuador solicitó la extradición de Garavitos para que cumpliera una condena por 23 años, pero como Garavito ya había cumplido esa condena acá en Colombia, esta extradición fue negada. El caso de Garavito causó tanta resonancia en el país colombiano que la ley 599 del año 2000 fue cambiada por la ley 1098 del año 2006, teniendo en cuenta que esta ley acoge a todos los niños, niñas y adolescentes para poder cubrir sus derechos y su proceso integral colombiano. En cuanto al análisis patológico de la conducta criminal de Garavito, en la época en la que ocurren los sucesos criminales, la conducta criminal de Garavito fue desde 1992 a 1999. Para esta época el manual que se estaba manejando era el DSM-4. De acuerdo al DSM-4 se podría clasificar a Garavito en un trastorno de personalidad antisocial, el cual relaciona los factores a este trastorno. Es la falta de empatía, se puede evidenciar en la conducta criminal de Garavito, la falta de empatía a la hora de asesinar a los menores, y cómo éste no sentía ningún tipo de compasión por el sufrimiento de sus víctimas. Presentaba a su vez una autoestima distorsionada. Garavito tenía una autovaloración negativa de diferentes ámbitos de su vida, tanto en el personal, laboral como académico. Otro factor importante que presenta Garavito dentro de la clasificación de su trastorno es el engaño y la mentira, la manipulación. Una de las características de este trastorno, donde podemos evidenciar cómo Garavito, por medio del engaño y la mentira, accedía tanto a la comunidad como a sus víctimas. Entonces se disfrazaba muchas veces de sacerdote, con el cual podía acceder a colegios, a sitios culturales,
a acercarse muy fácil a la comunidad y poder acceder de esta manera a sus víctimas por medio del engaño y la mentira, la manipulación. Al igual que tenía un poco control del locus de control externo. Se dice que el individuo que presenta este trastorno de personalidad antisocial generalmente identifica los acontecimientos que le suceden como resultados de fuerzas ajenas, externos a ellos. Garavito en su discurso manifiesta que cometió estos asesinatos debido a que hizo un pacto con el diablo, hacía ritos satánicos y este era quien le decía que debía asesinar a los niños. Tanto la familia como la sociedad está implicada en el desarrollo afectivo de cada infante, lo cual va a permitir tener un desarrollo y mejor adaptación frente a la sociedad y poder tener una mejor comunicación y convivencia con el otro. En el caso de Garavito se tiene en cuenta que él provenía de una familia sumamente hostil, donde estuvo expuesto a diferentes situaciones de violencia y agresión, además de abuso y tiranía por parte de su padre, así como de dos personas muy allegadas a ellos, como se mencionó anteriormente, que abusaron sexualmente de él. Citando a Mejía, él habla que el lugar primario de desarrollo del individuo en donde se permite y se limita o se amplía aún más el desarrollo de un infante en el área emocional prima en la casa. Es por ello que la falla que tenía Garavito desde sus vivencias y su experiencia dentro de su entorno familiar no fue la más grata. Él estuvo expuesto a demasiada hostilidad, lo que ayudó a potencializar más adelante toda esa ira que proyectaba en los menores. También hay que tener en cuenta que en su infancia él vivió bullying por parte de sus compañeros, lo cual también llegó a no solamente ser verbal, sino a prolongarse en temas también físicos, los cuales en teoría, o pues según la información que se obtuvo, él terminaba después de sufrir, digamos, como esos choques emocionales por diferentes situaciones en el colegio y en su familia, terminaba proyectándolo siempre en ira. Por ende es que creemos o nos basamos en ello para establecer que la construcción social y familiar tuvo un impacto muy fuerte en Garavito, lo cual generó y potencializó su vida delictiva en el futuro, ya en la parte adultez.